Jochabet, madre ejemplar. En esta ocasión haremos referencia a Jochabet. La palabra de Dios relata que perteneció a la tribu de Leví, fue una mujer casada, el nombre de su marido fue Amram. Tenían entre ellos un lazo de parentesco, pues ella era su tía. Éxodo capítulo 6, versículo 20. Su esposo fue igualmente originario de la tribu de Leví. Tuvo la bendición de ser madre de 3 hijos, la mayor de ellos de nombre María. El segundo de sus hijos de nombre Aarón, el cual tuvo una diferencia de edad de 3 años con su hermano menor Moisés. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Fue especialmente privilegiada, ya que los 3 son reconocidos como profetas de Dios y como precursores para la redención de Israel. Miqueas capítulo 6, versículo 4. Fue el más pequeño de sus hijos, la razón por la que viviera de inicio una gran amargura. Sin embargo, pasados los años, ese niño se convirtió en el encargado de sacar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto por orden directa del mismo Dios. Las condiciones sociales en las que se desarrolló fueron complejas debido a que el pueblo de Israel ya no vivía con los honores de ser la descendencia de la familia de José, aquel señor de Egipto que los salvó del hambre y los engrandeció en extremo sobre los pueblos de su tiempo. El rey que se levantó sobre Egipto no sabía de él, se enfocó en analizar la supremacía en cuanto a la grandeza de Israel y su fortaleza, en comparación con los egipcios. El rey egipcio, para calmar su temor, esclavizó a Israel con dura servidumbre, por lo que el contexto social en el que Jochabet se desenvolvía era de amargura. Todos con rigorismo fueron obligados a trabajar para hacer barro y ladrillo y realizar labores del campo, también a edificar las ciudades de Pitom y Ramsés, las cuales eran para bastimentos. El temor que el faraón abrigó con respecto a Israel fue el motivo por el que Jochabet y su familia se vieron envueltos en angustia, pues al observar que los hebreos se multiplicaban y crecían, el temor llevó a Faraón a dar órdenes a las parteras de matar a todo varón que naciera de entre ellos. La orden no fue acatada. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad en el río a todo hijo que naciera y a toda hija reservad la vida. Éxodo capítulo 1, versículo 22. Su esposo Amram logró esconder al más pequeño de sus hijos por 3 meses, después los cuales, al ya no ser posible continuar haciéndolo, lo depositó en un carrizal a la orilla del río, dentro de una arquilla de junco calafateada. El niño era hermoso. Quien lo descubrió fue la hija de Faraón. La compasión que sintió por él cuando sus doncellas lo llevaron ante ella fue aprovechada por la hermana mayor, que sirvió de enlace entre la hija de Faraón y Jochabet, para que el niño fuera criado por su propia madre. El nombre que recibió fue Moisés y fue asignado por su madre adoptiva, quien pagó su crianza y años después lo recibió de manos de Jochabet, una vez que fue criado. Por tanto, consideremos 2 situaciones complicadas. La primera de ellas, que su madre padeció el dolor de separarse de su hijo, con tal de que le fuera preservada la vida. Este hecho, aunque doloroso, no impidió que el tiempo que estuvo bajo la crianza de su verdadera madre, Moisés recibiera educación espiritual y el conocimiento al respecto de la misión que le esperaba por cumplir. Ciertamente fue educado en toda sabiduría egipcia, llegando a ser poderoso en palabras y hechos. Hechos capítulo 7, versículo 22. La segunda, poseía también el conocimiento por la educación recibida de su madre acerca de lo que le esperaba para trabajar por su pueblo. 40 años después, cuando en un incidente mató a un egipcio, la palabra de Dios acota: pero él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había de dar salud por su mano, mas ellos no lo habían entendido. Hechos capítulo 7, versículo 25. Significando que Moisés sí lo sabía y entendía. En cuanto a la práctica de los valores familiares, producto de la educación espiritual que en su familia existía, son reflejados por el exitoso trabajo que en unidad realizaron para salvar la vida del menor de sus hijos, teniendo un papel protagónico el que la mayor, María,
realizó al ser, además de valiente, inteligente y ejercitada en colaborar para el bien familiar, la primera mujer a la que las Escrituras le dan el título de profetisa. Fue el líder entre las mujeres de Israel durante su trayecto por el desierto. En cuanto a su hijo Aarón, fue electo por Dios para ser el primero de la estirpe de sacerdotes levitas, electo cuando Dios hizo florecer su vara. El ejemplo de crianza que como madre deja Jochebed es un referente para las madres de todos los tiempos. Al principio, la mujer tomó la decisión de no atender el consejo de Dios, menospreciando su enseñanza y autoridad, y convencida por el maligno para actuar pecando, sirvió después de emisaria de Satanás para la caída del hombre. Sin embargo, la Escritura afirma: empero se salvará engendrando hijos si pertenecieren en la fe y caridad y santidad con modestia. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Para que esto sea cumplido, la mujer debe tener como base una buena educación espiritual, la comprensión de los mandamientos de Dios y una buena conducta, lo cual debe ser transmitido con el ejemplo a los hijos suyos. Es posible lograrlo si se tiene un corazón limpio, una buena conciencia y la fe no fingida a la que hace referencia el apóstol Pablo. Esos elementos espirituales fueron los que recibieron los hijos de Jochebed en el seno familiar, que los llevaron a ser útiles para sí mismos en el camino de su fe y útiles también para el prójimo hasta el grado de ser precursores de la redención de su pueblo. Como esposa, la situación vivida debió haber sido difícil y complicada, formando una familia y procreando hijos en la esclavitud, enfrentando la batalla de salvaguardar la vida de Moisés y después sufriendo como matrimonio la separación de él. Y aún con estas graves adversidades, mantuvieron la fortaleza y calidad espiritual que Dios solicita, aplicándola en la crianza de sus hijos. Abundan los casos en los que los hijos se separan del camino de la fe. Reflexionemos acerca de las condiciones tan gravosas y difíciles en las que Jochebed se encontró al criar a los suyos, y sin embargo, ninguno de ellos se perdió. Dios es el mismo por la eternidad. Así pues, cobremos ánimo para ser ejemplares en el recto caminar, obedeciendo sus mandamientos, leyes y estatutos, sin dejarse vencer por el mal tiempo o adversidad, pues ser fieles a Dios es un método de enseñanza profundo, efectivo y eficiente. Consideremos en todo momento que las herramientas de la fe están a la mano siempre para ser usadas. Echemos mano de impartir a nuestros hijos constantemente la enseñanza de las Escrituras, de inculcarles el temor de Dios, de la oración y el ayuno, del voto cumplido. Motivémonos con el ejemplo de esta mujer esforzada, considerando que ella fue capaz de dar una crianza afianzada en Dios a su familia, en las circunstancias que vivió. Tengamos en cuenta que la esclavitud y los peligros no fueron adversarios para mantenerse como una familia de hijos de Dios. La fe y esencia de Jochebed se encuentran de manifiesto en la fortaleza espiritual que sus hijos plasmaron en sus acciones, pues trascendieron por generaciones. Moisés, de la mano de Dios, sacó al pueblo de la esclavitud y sus hijos se convirtieron en los guardianes de los tesoros. Primer libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 24. Aarón fue apartado para dedicarse a las cosas más santas, él y sus hijos para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 13. Por lo tanto, continuaron al servicio sacerdotal del Dios verdadero, pues la responsabilidad era para toda su casa paterna, es decir, la casa de la que Jochebed era del uno la esposa y de los otros la madre. Y María, como se ha mencionado, encabezaba a las mujeres en el desierto, a las cuales se impulsaba para alabar a Dios, estando además en calidad de profetisa suya. Éxodo capítulo 15 versículos 20-21. En el censo del pueblo que Dios ordenó realizar a su hijo Moisés y a su nieto Eleazar, ella está mencionada entre los que salieron de Egipto al desierto, acotando que nació a Leví en Egipto. Números capítulo 26 versículo 59. Sin embargo, la palabra de Dios no aclara detalles acerca de la longevidad de su vida.
A la salida de Egipto, Moisés contaba con 80 años, por lo cual no debió ser una mujer joven en ese momento. No hay evidencias de que ella haya entrado a la tierra prometida. Concluyendo, Jochebed fue una mujer que, pese a vivir en el tiempo en que su pueblo era esclavo, no se abstuvo de ser una mujer casada. Como bien dice la palabra de Dios, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, mas ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9 y 10. Hoy en día existe un temor grande a ser casada. Por tanto, consideremos este hecho y ayudemos a las demás hermanas jóvenes a comprender que no son los malos tiempos a los que empujan los matrimonios a fracasar, sino a la falta de Dios al matrimonio. Aconsejémoslas, pues elegir por marido a un varón temeroso de Dios e instruido en su palabra hará posible gozar en la familia de felicidad y unidad, en donde los unos cuidan de los otros, como ocurrió con la familia de Jochebed. Todo lo que está escrito acerca de sus hijos pone en evidencia y de manifiesto la importancia de seguir el consejo divino de instruir al niño en el camino del Señor, para que no se aleje de él durante el transcurso de su vida. María, Aarón y Moisés, profetas de Dios y precursores de la redención de su pueblo, son ejemplos de ello. Enseñarles a caminar así les permitirá ser llamados hijos de Dios y ganar las bendiciones preparadas para los que les sirven y honran en amor. Los tiempos malos, las adversidades, los peligros, y aunque parezca duro mencionarlo, no son pretextos para abandonar la buena educación espiritual que se debe proporcionar a los hijos. Preparémonos poniendo en práctica la educación que nuestro Padre Celestial nos permite conocer. Seamos madres instruidas. Todo momento es bueno para comenzar a hacerlo. Al procrear a los hijos se adquiere un compromiso delante de Dios, siendo Él mismo quien nos ilumina y dirige para educarlos en fe y en amor, tanto hacia Él como hacia la familia y al amado pueblo de Dios. Así que no perdamos de vista la encomienda tan importante y valiosa que presenta la crianza de los hijos en el camino de la vida, con la certeza de que serán galardonados y nosotras también al ser salvas, como la palabra de Dios afirma. Ser una madre ejemplar es producto del empeño permanente que se aplica para conocer y servir a Dios de acuerdo a su voluntad, poniendo de manifiesto el gozo y la paz que se alcanza al hacerlo, sin que sea gravoso vivir en apego a la espiritualidad que Dios solicita de sus hijos, teniendo el objetivo de avivar su obra en medio de los tiempos. Su misericordia se hace presente, entonces no desmayemos. Mujeres esforzadas y valientes son las que se necesitan para mantener la unidad familiar y con ello una educación para los hijos que los adentre en el amor de Dios para no separarse de Él, por más malos que sean los tiempos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Habacuc capítulo 3, versículo 18. Paz a vosotras.